Ya está el micro ya. Bueno, muchas gracias. Usted me dice. Se va a oír en toda la sala. Sí, gracias, Ajá. ¿Listos, jóvenes? Primeramente, muchas gracias. El motivo de esta conferencia es ante la confirmación por parte de México y de Estados Unidos de la importación de petróleos ligeros hacia México. Esto es algo sumamente preocupante y grave porque México es un país petrolero que ahora se dedicaría a importar petróleo, lo cual resulta una aberración energética. Indudablemente que la utilización de crudos ligeros para la producción de petrolíferos, en particular de gasolinas, tiene muchas ventajas. Los petróleos ligeros son más productivos que los pesados. México tiene 6 refinerías y tiene que hacer una mezcla entre el petróleo maya, que es el petróleo pesado, con parte del petróleo ligero, que es el istmo y el olmeca. Se hace una mezcla y con eso se producen las gasolinas. Si se ocupara puro petróleo ligero, la producción de gasolina sería mayor. El gobierno mexicano ha dicho que requiere 100,000 barriles diarios de petróleo ligero para combinarlo con el petróleo pesado y con ello producir más gasolina. Bueno, si es el caso en el cual tiene toda la razón, pues simplemente con dejar de exportar 100,000 barriles diarios, esa es una medida más racional, más objetiva, más pensada en beneficio del país, que en garantizar la realización de las mercancías de Estados Unidos. México, se los voy a dar por escrito, cada número, pero México tiene una producción de petróleos ligeros muy importante y de ahí puede retomar 100,000 barriles diarios para poderlo utilizar en nuestras refinerías. Por un lado, pongo un ejemplo, en volumen rinde más el crudo ligero que el crudo pesado, por eso es de mayor rentabilidad el crudo ligero. De ahí la importancia de que estemos hablando de un negocio que no le va a ayudar a México, es un negocio que le ayuda solo a Estados Unidos. Estados Unidos vive un boom petrolero de la producción del petróleo shale y está afectando sensiblemente los precios del petróleo y aunque sigue dependiendo de las importaciones de México, Canadá, Arabia Saudita y Venezuela, que son los países que le venden petróleo a Estados Unidos, pretende ahora hacer negocio con México, convirtiendo a México en su mercado de la realización de los nuevos petróleos que está produciendo a través del fracking. Aquí hay que señalar algo muy importante. El petróleo shale se produce mediante la técnica del fracking. La técnica del fracking es muchísimo más cara que el hacer perforaciones como las que conocemos todos y a la cual estamos acostumbrados. Si es más caro este petróleo natural que está sacando Estados Unidos, pues nos los va a vender más caro. En una época en que están de caída todos los precios del petróleo, los ligeros y los pesados, todos están a la baja, de tal manera que comprar petróleo ligero muy caro a Estados Unidos y estar vendiendo petróleo mexicano ligero barato, nos parece que es
una aberración energética, una decisión equivocada de nuestras autoridades y que no debemos aceptarla como sociedad mexicana. México es un país superavitario en materia petrolera. Estados Unidos es un país deficitario en materia petrolera. Ellos son los que nos necesitan. Nosotros no necesitamos el petróleo de Estados Unidos. Resulta ilógico y fuera de todo balance energético que por un lado nuestro país exporte a Estados Unidos su mejor petróleo, entre ellos parte del Istmo y parte del Olmeca, que son los mejores petróleos del mundo, están calificados como los mejores petróleos del mundo, y por el otro lado le compre petróleo ligero a Estados Unidos. ¿En qué razonamiento cabe eso y cómo puede admitirse semejante absurdo? Nosotros estamos exportando crudo ligero y ahora vamos a importar crudo ligero. Sería mejor no exportar 100,000 barriles al día. Con eso se subsana la necesidad que argumenta Pemex desde el año pasado. En el periodo enero-noviembre de 2014, México exportó 225,000 barriles por día de crudos ligeros y extraligeros, mismos que se pueden utilizar para mejorar el rendimiento de nuestras refinerías y producir más gasolinas y en todo caso poder estar en condiciones de exportar petrolíferos, de exportar gasolinas. Eso sería un negocio muy rentable para México y lo podemos hacer con nuestras refinerías. Nuestras refinerías están produciendo al 60% justo porque no les mandan todo el crudo necesario. Si les mandan este crudo en lugar de exportarlo, México ganaría más con lo que venda de gasolinas que estar vendiendo o malbaratando el petróleo. Bueno, son muchos datos, pero por último diría, México está exportando a Estados Unidos 890,000 barriles diarios de petróleo y lo está malbaratando porque el precio al 6 de enero fue de $39.94 cada barril, ha descendido $62.47, el 55% de los ingresos petroleros, y es una reducción muy importante del valor de las exportaciones en más del 10%. Se ha dicho que tenemos coberturas, que tenemos el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y además en la Cámara de Diputados se creó un fondo estatal, o sea, de beneficio para los estados, de 11,000 millones de pesos. Juntando todo, no alcanza. El presupuesto, los criterios generales de política económica establecen que el precio se va a vender a $79 y las coberturas se pensaron en $76.40 cada barril. Hoy está en 39.94, en $40 el barril, a menos de la mitad, ha perdido 55% de su precio. Entonces, las coberturas, el fondo y la compensación para los estados ya se gastó toda y no alcanzan a resarcir los ingresos presupuestados. Pero además, las coberturas se establecieron en un tope de 228 millones de barriles al año, de los 398 millones de barriles que se espera exportar en 2015. Es decir, las coberturas petroleras solo podrían cubrir el 57% de los millones de barriles a exportar. Si los precios se mantuvieran en $40, el volumen no asegurado sería de 170 millones de barriles. Y esos 170 millones de barriles no asegurados significan una pérdida de 90,000 millones de pesos. Sumando el Fondo de Estabilización, el Fondo de Protección a los Estados y las coberturas petroleras, suman 50-60,000 millones de pesos. Si la pérdida es de 90,000, 100,000 y si sigue bajando de muchos más miles de millones de pesos, estamos en un problema de caída de ingresos muy grave.
¿Qué se debe de hacer? Lo que hacen los países petroleros, lo que hace Arabia Saudita, lo que hace Estados Unidos, lo que hace Canadá. ¿Qué hacen, por ejemplo, a la Arabia Saudita? Que es lo contrario de México. Siendo un país petrolero, cuando hay vacas gordas, cuando hay excedentes petroleros, cuando hay altos precios del petróleo, se guarda para cuando haya épocas de vacas flacas, y entonces tengamos un fondo al cual echar mano para resarcir las pérdidas. O cuando hay muy alta producción de petróleo, se guarda la producción por si caen los precios. Pero en el caso de México tuvimos 12, 15 años consecutivos de vacas gordas, y todo el dinero, los excedentes petroleros, se gastaron en gasto corriente, y hoy estamos en ceros. Y ahora que tenemos poco petróleo y que, dada la reforma energética, prácticamente nos convertimos, ya nos quedamos sin reservas, porque tenemos ya solo reservas para muy corto plazo. Seguir exportando petróleo es malbaratarlo, es dar un petróleo que nos cuesta en aguas someras 8, 6, 9 dólares, estarlo vendiendo a 40, cuando antes le ganábamos, cuando se vendía en 100, en 110, 120 dólares cada barril, pues le ganábamos mucho más. Ahorita estos precios no deberíamos de estar malbaratando, no debemos de estar exportando este petróleo, tenemos que guardarlo para el consumo interno, para nuestras refinerías y para no tener que importar petróleo, justamente. Bueno, es muy grave, o sea, yo vengo porque me parece que es sumamente grave la decisión del gobierno mexicano de importar petróleo, siendo México un país petrolero. Senadora, si hubiera alguna pregunta. Entonces la propuesta es que se reduzca la importación de petróleo, y si hay contratos, ¿cómo hacer que eso se respete por parte del gobierno de México? Y ese hoyo que ya se está viendo que está formando, ¿de cuánto le calculan que sea? Y entonces, ¿cómo el presidente va a cubrir ese boquete en el presupuesto? El hoyo es de 100,000 millones de pesos, contando la caída del precio con costos y otras cosas. La pérdida es de 100,000 millones de pesos. ¿Cómo se puede cubrir 100,000 millones de pesos? Bueno, el presupuesto tiene mucha tela de donde cortar. El secretario de Hacienda debe hacer dos cosas. Primero, respetar la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, que lo obliga a recortar el 5% de las estructuras en todo el gobierno federal, el 5% de los salarios a los altos mandos del gobierno federal, primera cosa. Y segunda, recortar todo el gasto suntuario, todo el gasto corriente inútil de despilfarro para resarcir esta pérdida. Pero aquí estamos hablando de decisiones energéticas. Lo que debe de hacer en decisiones energéticas es dejar de exportar este petróleo cuando está costando 39 dólares, esperar a que suba el precio. Todo lo que sube baja y todo lo que baja sube. Al rato va a subir, no en el corto plazo, pero va a subir. Mientras, no debemos exportar para que nos paguen una bicoca. Y usted está haciendo una pregunta muy importante y habla de una trampa que tampoco se ha mencionado en los medios de comunicación, y quiero responderla. La ronda 1, cuando se dio a conocer la ronda 1, se dijo con toda claridad, y está en todos los medios de comunicación, que sería en aguas profundas y en recursos no convencionales. Hace apenas unas semanas supimos de la licitación de 14 bloques, de 14 áreas, en aguas someras, que son donde Pemex está produciendo su petróleo. Ahora se le entrega en proyectos o en contratos de producción compartida, donde tienen el concepto de utilidad operativa, donde todo se lo lleva el privado, y México va a ganar a los precios de hoy 10 dólares por cada barril, pudiendo ganar pues siquiera a los precios de mercado, 30, 50 dólares por cada barril. Es muy grave lo que está haciendo el gobierno. ¿Qué tenemos? Un gobierno que considera que Pemex no debe de existir, que
México no debe de ser productor, que México tiene que ser un país comprador, un mercado para los países productores, pero las potencias mundiales se caracterizan por una cosa, y solo por una, porque son países productores. México fue en el desarrollo estabilizador un país productor. Teníamos industrias de todo tipo. Hoy día no tenemos ni industria. La industria que tenemos, que es la energética, la están entregando, el campo está en el olvido y tenemos un panorama bastante negro en materia de finanzas públicas. Senadora, recupero el tema de mi compañero. El recorte que usted comentas, si alcanza a cubrir los 100,000 millones de pesos del hoyo, porque ya lo anunció, hoy lo anunció ya Videgaray, que va a haber un recorte al gasto público. Eso que estás proponiendo alcanzaría a cubrir el boquete en el gasto, en los ingresos, presupuestados para este ejercicio. Y número dos, senadora, en efecto hay ya una suerte de contratos, o sea, México ya tiene una serie de compromisos con sus clientes. Abogas o propones un recorte de 100,000 barriles diarios. ¿Y cómo le van a hacer qué cara le van a poner a los clientes de Pemex? A partir de mañana ya no, porque es una decisión de Estado. A ver, dos cosas. El recorte que está anunciándose es o debería de ser el que establece la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que es un recorte del 5% a todas las estructuras administrativas del gobierno y a los salarios de los altos mandos del gobierno federal. Yo, siendo patriota, lo extendería a los 3 poderes de la Unión, a todos los órganos autónomos y a todo lo que es estructuras administrativas en altos mandos de todo el Estado mexicano, gobernadores, municipios grandes, etcétera. Con eso alcanzaría para resarcir Y mire que estoy hablando del 5%. Hay mucha tela de donde cortar, podemos ser más eficientes con un gasto bien utilizado, y bien utilizado es invirtiéndolo en las áreas estratégicas que nuestro país requiere. Segundo, México exporta petróleo por una decisión propia, no porque tenga contratos, no porque le hagan manita de puerco, no porque esté obligado. México exporta porque quiere, es una decisión también equivocada. ¿Hay que exportar petróleo? Sí, porque es superavitario México, pero cuando los precios sean muy rentables, cuando no haya pérdidas y cuando esté, sobre todo, garantizado el petróleo de nuestro mercado interno. Pero lo que estamos haciendo es desproteger nuestro mercado interno, nuestras plantas petroquímicas, nuestras refinerías, y estar exportando y surtiendo las refinerías y las petroquímicas de otros países. Esa decisión no es correcta. Los contratos que preocupan son los que vienen, los que no se han firmado. Por eso yo insisto, con la preocupación que tenemos de estar estudiando el contrato, porque los contratos están públicos en www.ronda1.gov. Ahí estamos leyendo los contratos, estudiando estos contratos, y lo que arroja la estructura de estos contratos son muy adversos para nuestro país. No deben de firmarse esos contratos porque son primero de producción compartida, porque se está dejando que todos los costos sean subsanados por el Estado, donde se le paga una regalía mínima, una regalía mínima al Estado, y donde la ganancia, que es poca, se reparte entre el Estado y los privados, y donde quien gane la licitación va a ser quien le paga más al Estado, pero de poquita ganancia, una vez descontadas las inversiones, los costos, los gastos, las regalías, todo, o sea, ya del diferencial poquito que queda, va a ganar la empresa que le dé mayor porcentaje al Estado. O sea, dentro de lo poquito, lo que quede, ¿no? Lo que quieres decir es que lo que está anunciando Videgaray no se está aplicando a la ley, no se está ajustando a la ley. No se habían ajustado a la ley desde que fue aprobada, y yo espero que el secretario de Hacienda lo que vaya a hacer es justamente
acatar lo que establece la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, de este recorte al menos del 5% de estructuras y salarios. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Traje una hojita.